A continuación, se aplica el método Rapipeca al análisis del capítulo 6 de Romanos. Resumen. Romanos 6 explora el concepto de la libertad del pecado y la nueva vida en Cristo. Pablo explica que al ser bautizados morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva en Cristo. Destaca que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que esta gracia no es licencia para pecar, sino poder para vivir en santidad. Pablo concluye contrastando los frutos del pecado con los de la justicia, enfatizando que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Análisis. 1. El bautismo y la muerte al pecado, versículos 1-4. Por el bautismo participamos simbólicamente en la muerte y resurrección de Cristo, muriendo al pecado y viviendo para Dios. 2. La naturaleza del pecado, versículos 5-11. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo, liberándonos de la esclavitud del pecado. Gracia no licencia, versículos 2-14. Aunque vivimos bajo la gracia, no debemos dejar que el pecado domine nuestras vidas. 4. Dos amos, pecado o justicia, versículos 15-23. Somos siervos de aquel a quien obedecemos. El pecado lleva a la muerte, pero la obediencia a Dios lleva a la santidad y la vida eterna. 5. El contraste entre dos caminos. El pecado produce vergüenza y muerte. La justicia produce santificación y vida eterna. Paralelismo con otras escrituras. Gálatas 2:20. La vida en Cristo implica que hemos sido crucificados con Él y vivimos para Dios. Juan 8:36. Jesús promete libertad verdadera para quienes permanecen en Él. Corintios 15:22. En Cristo, todos somos vivificados, simbolizando la resurrección a una nueva vida. El capítulo enseña que la salvación en Cristo no solo nos justifica, sino que también nos transforma. La gracia no es excusa para vivir en pecado, sino poder para una vida de santidad. La libertad cristiana es un llamado a vivir como siervos de la justicia, experimentando frutos que glorifican a Dios. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo vivir una vida que refleje mi libertad del pecado en Cristo? 2. ¿Estoy experimentando los frutos de la santidad en mi vida diaria? ¿Qué pasos prácticos puedo dar para resistir el pecado y obedecer a Dios? Enseñanza práctica. La obediencia a Dios nos lleva a la vida y a la paz. El pecado promete satisfacción, pero produce muerte. En cambio, la justicia en Cristo nos llena de propósito y nos prepara para la eternidad con Dios. Conclusión. Romanos 6 es un llamado a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Morimos al pecado para vivir una nueva vida con un propósito eterno. La gracia de Dios no solo nos libera de la condenación, sino que nos capacita para vivir vidas transformadas. Aplicación personal. Comprometámonos a vivir como siervos de la justicia, recordando que nuestras decisiones diarias reflejan nuestra nueva identidad en Cristo. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo para resistir la tentación y producir frutos de santidad, apuntando siempre hacia la vida eterna que Dios nos ha prometido. Aquí tienes una recopilación de escritos relevantes de Elena G. de White que aportan profundidad al estudio de Romanos 6. Los temas destacados incluyen la muerte al pecado, la gracia transformadora y la nueva vida en Cristo. Estas referencias pueden complementar y enriquecer tu análisis. El bautismo y la muerte al pecado. Elena G. de White, el deseado de todas las gentes, 112. El bautismo simboliza la muerte al pecado y el nuevo nacimiento en Cristo.
Así como Cristo murió y resucitó, también nosotros debemos morir al yo y caminar en una vida nueva. Este pensamiento se alinea con Romanos 6, 3, 4, destacando que el bautismo no es solo un rito externo, sino un compromiso interno con la transformación espiritual. El camino a Cristo 6:7. Morir al pecado significa abandonar toda forma de rebelión contra Dios, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Esto amplía la idea de que somos llamados a una completa entrega en Cristo. La gracia como poder transformador, palabras de vida del gran maestro Prestes 11. La gracia no solo nos perdona, sino que nos capacita para vivir una vida santa. No podemos servir a dos señores. Debemos elegir a Cristo y la justicia. Este punto complementa Romanos 6, 14 y 16, enfatizando que la gracia no es excusa para pecar, sino poder para obedecer. Mente, carácter y personalidad, Pi 29. El pecado es esclavitud, pero Cristo nos ofrece libertad. Esta libertad no es una licencia para pecar, sino un poder para vencer en Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, Pi. La vida cristiana es una constante transformación. Por la unión con Cristo, nuestra vieja naturaleza muere y surge una nueva vida, consagrada al servicio de Dios. Esto conecta con Romanos 6, 5 y 11, donde Pablo resalta la participación en la muerte y resurrección de Cristo. El conflicto de los siglos. La victoria sobre el pecado solo se logra al permanecer en Cristo. El poder de su resurrección nos asegura una nueva vida de justicia. El fruto de la santidad y la vida eterna. La educación, la verdadera educación, apunta a restaurar en el hombre la imagen de Dios. Este proceso implica una vida de obediencia a los principios divinos. Romanos 6, 22 o 23 resalta que la santidad produce frutos que conducen a la vida eterna, un concepto estrechamente relacionado con este pensamiento. El ministerio de curación, 134. Los frutos de la justicia son paz, gozo y la esperanza de la vida eterna. Cada día debemos escoger a quién servimos. Aplicaciones prácticas. Reflejemos a Jesús, 114. La santidad no es un logro instantáneo, sino un proceso continuo de rendición a Dios. Cada día debemos pedir fuerza para resistir el pecado y caminar en obediencia. Esto refuerza la idea práctica de Romanos 6 sobre la necesidad de un compromiso diario con la justicia. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 294. Cada decisión que tomamos revela a quién servimos, al pecado que lleva a la muerte o a la justicia que lleva a la vida. Los escritos de Elena G. de White complementan profundamente Romanos 6 al recalcar que la vida cristiana es una transformación continua. La gracia no solo nos redime, sino que nos da el poder para vencer el pecado y producir frutos de santidad. Este llamado a vivir en obediencia y consagración se alinea perfectamente con el mensaje central de Pablo en este capítulo. Si deseas, puedo ayudarte a desarrollar una aplicación más concreta o estructurar un estudio temático basado en estas referencias.